La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a buscar en la Biblia 2 Corintios 10. Vamos a orar. Antes de orar, yo necesito que usted haga una, digamos por así decirlo, proclamación. Vamos a proclamar el Salmo 18, versículo 3. Yo se los voy a decir, no lo busque. Nada más lo vamos a proclamar 3 veces. Dice así el Salmo 18, 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora todos juntos por 3 veces. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre, bendiga su palabra. El poder de su palabra esté fluyendo en este lugar y en cada corazón. Ese poder esté afectando todo poder de las tinieblas. Y todo espíritu opuesto que traiga algún método de ataque en ese momento sea capturado y llevado al abismo. Y todos los corazones estén cautivos a la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo envuelva su palabra. Y la gracia de ese poder esté dándole vida a todo el que oye. Le damos gracias, Señor, porque tenemos iglesia local, tenemos su palabra y su espíritu, y tenemos dones que el Espíritu Santo ha repartido. Y agradecemos, Señor, que su bendición se manifieste en este lugar y que su poder esté reposando en cada corazón para sembrar esta preciosa semilla que es su palabra, y esto nos incentive a la adoración. Porque viene la hora, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre anda buscando tales adoradores. Y damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones y beneficios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, juntos vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo nos esté llenando a todos. Amén. Tómense de las manos y hagan conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que el Espíritu Santo me esté llenando ya con su fruto, que me esté llenando con su inteligencia, con su sabiduría, con temor de Jehová, con espíritu de consejo, y que me esté dando ingredientes para el carácter, y las 25 funciones del Espíritu Santo se habiliten en mí, que estoy bajo la sangre, la sangre que me limpió, que me sigue limpiando, que me seguirá limpiando de todo pecado. Pido ser lleno de poder, y que una nueva fe sea creada en mi corazón por el Espíritu de Dios, y que una mayor luz sobre la palabra venga a mi corazón por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 10 del 1 al 10 de manera antifonal. Dice la palabra: ahora yo, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que en persona soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tengas que usar aquellos seriamente dispuestos a hacer, resueltamente contra el
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia se hace perfecta. Mirad las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Porque aunque me podía más la vida de nuestra vida de la cual no me avergonzaría. Para que no parezca que quiero atemorizaros por cartas. Porque las cartas son duras y fuertes, para la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bien, hermanos, este mensaje es un mensaje muy poderoso que va a ayudarle a usted en su ministerio. Y yo no sé si Dios va a permitir que usted tenga que luchar con huestes de las que Pablo luchó, o si Dios lo va a proteger. Pero si Dios lo va a permitir, esto le va a permitir estar bien preparado y usted pueda salir como salió Pablo, victorioso, o como salió el rey David cuando se enfrentó con esta hueste. Es una potestad, una hueste, un conjunto de demonios que operan en equipo y que son sumamente efectivos en tener éxito en destruir tribus, pueblos, iglesias, naciones, lo que sea. Yo quiero decirles que Dios permitió que este hombre Pablo, realmente yo he estudiado la Biblia y yo encuentro que Pablo aquí es un hombre fuera de serie. Pablo es un hombre increíble, es un hombre que hay que reconocerle que la obra que él hizo, gracias a Pablo, hay iglesia entre los gentiles. Ahora usted dirá, ¿no pudo Dios hacer eso sin Pablo? Quiero decirle que no. ¿Y por qué no? ¿Será que Dios no es omnipotente? No, sí, Dios es omnipotente, pero Dios apuntó hace muchísimos años, antes de que Pablo naciera y antes de que Adán naciera, Dios apuntó un libro que está público en el cielo, donde los ángeles leen, los serafines leen, los querubines leen y los arcángeles leen, que Pablo es el arquitecto de la iglesia y nadie puede hacer lo que él hizo. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Este hombre nació para eso y lo hizo. De este se puede decir como del rey David, que cumplió con Dios en su generación. Este hombre, yo no entiendo cómo es tan fuerte, que teniendo tanta oposición dentro de las iglesias y afuera, y tantos enemigos, podía soportar su ánimo equilibrado. No entiendo, porque yo no conozco a nadie así. Tal vez haya personas así, no sé. Pero para llegar a ese nivel de carácter, este hombre tiene que haber pasado por cosas que lo forjaron primero. Pablo tiene que haber sido un gran soldado, tiene que haber peleado en guerras, y Pablo fue formado militarmente. Gracias a esa formación que le dio el Imperio Romano, él desarrolló un carácter como el de un centurión.
Un centurión era un hombre con un carácter que usted no tiene una idea, ¿verdad? Pero entonces aquí Dios permitió toda esta preparación y luego lo unge con poder y lo dota para ser un hombre único y extraordinario. Lo curioso es que por lo extraordinario que es y que yo lo veo ahora, en su época no veían eso. Más bien lo veían, que hombre no sabe ni hablar. Ese hombre no es buen orador. Ese hombre, no sé, la apariencia de él no me gusta. Y no sé qué temperamento. El hombre era colérico, pero colérico, ¿verdad? Usted no conoce aquí un colérico como Pablo. O sea, estamos hablando de alguien que en la iglesia de Corinto tenía mala opinión, y si le echaban un poquito de carbón, se encendía la mecha. El fuego se encendía y se convertía en un bosque quemado. Y esto es algo que tenemos que ver por qué razón llegó Pablo a ser visto por la iglesia de Corinto como algo despreciable. Y su sermón como algo despreciable. Sobre todo porque llegó alguien de la misma iglesia y cuando Pablo no estaba, empezó a decir: véanme a mí, hermano, la clase de conocimiento que tengo, la clase de orador que soy. Véame físicamente, yo no tengo los defectos de Pablo. Ya que feo es Pablo. Yo soy perfil griego. Y así el hombre empezó a ganarse adeptos en Corinto. Y finalmente el hombre, donde vio que le aceptaban los malos comentarios de Pablo, se extralimitó y calumnió a Pablo. Ahora les voy a explicar qué es una calumnia, para que usted entienda en la mentalidad de los corintios que era una calumnia. Una calumnia es encontrar defectos en el comportamiento y las actitudes de otro y esparcir las acusaciones y críticas en la iglesia. Eso es una calumnia. No es como usted piensa que es calumniar. Aquí calumniar pensamos que es: ay, mira, calumniar a una fulana, dicen que esto y que lo otro. No, y tal vez son mentiras. No, aquí se basa de algo que es real. El acusador de Pablo se basaba en algo que era real. Pablo era un pésimo orador. O sea, el hombre no tenía esa habilidad desarrollada, a pesar de su conocimiento y de la unción. Dios no le dio eso, porque a él, el problema es que a él lo llevaron al cielo y las revelaciones que le dieron son únicas. Entonces esas revelaciones, es muy peligroso que alguien se enaltezca. Entonces Dios le dio, digamos que una constante humillación, o un demonio que constantemente se le oponía, para que Pablo tuviera que ejercer su carácter siempre contra poderes demoníacos y poder seguir su ministerio. Entonces, más o menos para que usted comprenda la situación que se dio. Quiero decirles que en el año 50, este gran hombre Pablo tomó una decisión increíble. Él llegó a Jerusalén. Ya no era el hombre que perseguía la iglesia, sino que ya era un hombre que muchos daban fe de que era realmente convertido, y no solo eso, sino que ya había fundado varias iglesias. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén y solicita a Jacobo, que él tiene un problema y exige que se lo resuelvan ya, porque Pablo era así. Entonces Jacobo toma la decisión de hacer el primer concilio de la historia de la iglesia, y ahí resuelven el problema. ¿Cuál era el problema? Era muy simple, que los judíos que se habían convertido a Cristo exigían que los gentiles convertidos a Cristo también guardaran la ley igual que ellos. A pesar de que los judíos guardaban el domingo, ellos querían obligar a los gentiles a guardar el sábado.
y querían que se circuncidaran y que guardaran toda la ley de Moisés como requisito para ser salvos. Y esto era, según Pablo, inadmisible, porque la salvación, según él lo dice en Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, mediante la fe, no por obras. Punto. Es algo muy simple, cualquiera lo puede entender. No es por obra, es por gracia mediante la fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Ahora, yo quiero que usted le ponga atención al versículo 10. En esta versión dice así, si alguien tiene otra versión lo va a leer para todos. Dice así, versículo 10, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. ¿Quién tiene otra versión? Que la lea para todos. La Reina Valera. Diga. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Y ahí está la versión suya? No, es que no la Ahí traigo. no la traigo. Bueno, yo tengo aquí varias versiones y les voy a decir lo que dicen. Sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. ¿Qué es una persona que no impresiona a nadie? No solo es feo, él tenía un ojo enfermo y siempre andaba el ojo llorando y lleno de lagañas. O sea, él era una persona que no tenía ninguna gracia física. Y como orador es un fracaso. Y era cierto. Esto no es mentira, era cierto. Pablo como orador, nada que ver con los grandes oradores que se habían levantado en Jerusalén, o con los grandes filósofos que se habían convertido a Cristo, que eran oradores de verdad, expertos en dar un mensaje. Y la Biblia nos habla de Tértulo, un orador llamado Tértulo, de ahí viene la palabra tertulia o tertuliano. Tértulo, el gran orador. Pablo tuvo que enfrentar a Tértulo ante un juez. Y el Tértulo lo arrasó a Pablo, pero Pablo confiaba en Dios, no en su discurso. Pablo se movía en el poder del Espíritu Santo y no se movía en recursos humanos. Otra versión, la versión en arameo, la Pechita, dice: las epístolas son severas y enérgicas, pero su presencia física es muy frágil y su discurso es menospreciable. O sea que para la época el discurso de Pablo, imagínense que habían rabinos, filósofos, estamos hablando de las ciudades más cultas de la época, donde la oratoria era una profesión muy bien pagada, quizá la mejor pagada. Usted sabe qué es lo más difícil para un ser humano, es hablar en público, porque ahí usted tiene que enfrentar el orgullo, el miedo a ser rechazado, o el miedo a no poder servir con lo que va a hacer. Bueno, otra versión dice: algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien, ni impresiono a nadie. O sea que Pablo era como ver a Juan Bautista. Imagínense que llegue Juan Bautista a su casa y que le toque, le diga: hermana, ¿me puede dar hospitalidad? Un hombre que no se baña, que anda vestido con piel de camello. La piel de camello es súper hedionda, que no se limpia las uñas. Usted lo recibe en su casa. Entonces, como usted puede ver, Dios hizo que Pablo fuera en este aspecto sumamente humillado. Pero en la iglesia de Corinto se le presentó un método diabólico para destruir a Pablo, que es el mismo método que se sigue usando ahora para destruir pastores o destruir ministerios, que seleccionados por los demonios
se convierten en un blanco. Por ejemplo, déjenme decirles que conforme Pablo iba de ciudad en ciudad, él iba sacando los demonios, curando enfermedades y haciendo prodigios por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ahora, todas esas señales no eran suficientes para los hermanos de Corinto. Y en Corinto se levantó un hermano que fue Apolos, que era judío y había crecido entre los gentiles y tenía una educación excelente, ¿verdad? Casi como la de Pablo. Una educación en el judaísmo y una educación entre los griegos. O sea, un hombre súper educado y un orador perfecto. Apolos era un hombre que con la oratoria persuadía a cualquiera. Era un extraordinario orador. Solo que Apolos no tenía bien claro quién era Pablo. Entonces él se confundió porque tenía un grupito de corintios que le dijeron: mira, Apolos, es que vos realmente si sos el hombre de Dios, qué función, que tú eres el verdadero instrumento. Y es que ya Pablo, ya a mí no me gusta. Pablo, y hombre, viera qué latigazo me soltó. El hombre me vio caído y me soltó un bombazo, ¿verdad? Ya yo no soporto ese Pablo, que se vaya, yo me quedo con Apolos. Todo Apolos, calentado por eso, cometió un error, y ese error fue que los demonios lo usaron y él se levantó contra Pablo. Entonces vamos a explicar aquí cómo es que un hombre como Apolos, que era un siervo de Dios, puede ser usado por los demonios. ¿Cómo es que este método satánico pudo funcionar? Que dentro de la iglesia haya personas que puedan ser usadas por los demonios con el fin de destruir la iglesia. Este método, Pablo lo describe aquí, es un método real, efectivo, y que había que advertírselo a Corinto y a todas las iglesias que seguían, de que esto iba a seguir pasando y que las batallas más grandes se van a pelear aquí en la mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, no significa que Apolos y Pablo se agarraron, se pelearon, pero sí Pablo tuvo que llegar al extremo, al extremo de tener que defenderse y mandar por carta a decir por qué se defendía y quién era Pablo. Y también Pablo tuvo que desacreditar un montón de judíos misioneros que llegaron a Corinto y le dieron respaldo a Apolos. Finalmente, cuando sucedió el concilio del año 50, todos esos misioneros fueron disciplinados por Jacobo y dejaron de hacer ese estorbo, de andar diciendo que un gentil tenía que guardar la ley, porque ya no se podía hacer eso. Pero Apolos, usado por los demonios, empezó un ataque contra Pablo, calumniándolo, que casi hace que Pablo deje el ministerio. ¿Qué hubiera pasado si Pablo deja el ministerio? ¿Va Dios a levantar 8 que hagan la obra de Pablo? No, Señor, no lo va a hacer, porque ya Dios en el cielo, en un libro escribió: Pablo va a hacer tal y tal y tal cosa. En caso que Pablo no la haga, eso se deja sin hacer, punto, porque le corresponde a él. Si no, ¿cómo va a quedar Dios en el cielo donde los ángeles miran? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí hay un asunto muy grave. Está en juego la estabilidad del trono de Dios. Y aquí se da un método de ataque
que si usted empieza a mirar al predicador y usted ve su aspecto físico o cualquier cosa, usted está equivocándose. Usted tiene que oír, ojalá con los ojos cerrados, oír la palabra de Dios, no al predicador. Porque lo que se oye y lo que da fe es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hermanos, quiero adelantarme y contarles que después de que todo esto pasó, Apolos y Pablo se reconciliaron. Apolos fue libertado de aquel método satánico de ser usado por demonios para atacar y destruir la iglesia de Corinto, sobre todo no pensando que la destruía, sino atacando a Pablo, pero sin entender que al destruir a Pablo destruía todo. Y más bien después Pablo le suplicaba a Apolos que fuera a Corinto a predicar, pero Apolos no pudo soportar la situación y Pablo les informa así por carta, les dice: vean, acerca del hermano Apolos, yo le animé mucho a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad por ahora. Pablo esperaba que Apolos, que después de eso siguió siendo un gran hombre de Dios. O sea que Apolos se arrepintió, después de eso se corrigió y llegó a ser un gran hombre de Dios, porque él era realmente equipado para ser un gran siervo de Dios, solamente que él no entendía quién era Pablo. Entonces aquí vamos a aclarar algunas cosas que usted debe comprender. El poder de la oscuridad, la potestad de las tinieblas, una lucha que viene desde el principio. Caín mató a Abel. La Biblia dice que Caín era del maligno, o sea que Satanás mismo se le metió a Caín. ¿Y por qué lo mató? Bueno, porque él pensaba que Abel era el que cumplía la promesa, que el linaje de Abel había que matarlo de una vez, porque era el linaje de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Entonces el diablo mató a Abel, pero no era Abel, era Set. Después nació Set, y ya había tanta gente que el diablo no sabía quién era el que traía el linaje de la promesa. Entonces ya tenía que matar a todos, y eso Dios no lo va a permitir. Recuerde usted el decreto de exterminio a los judíos. Cuando el rey Medo-Persa, persuadido por un hombre perverso, logró un decreto de ley que exterminaba a los judíos el 13 de diciembre. Un decreto que se proclamó con un año de antelación, el exterminio mundial de todo judío. Pareciera que esto era el fin del pueblo judío. Usted conoce el libro de la historia de la reina Esther. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Conoce también la matanza de niños en Belén, cuando el diablo intentó matar al niño Jesús, asesinando todos los niños por medio del rey Herodes. ¿Recuerda el relato? Que antes de que llegaran los asesinos, Dios habló con José en sueños y le dijo: huye a Egipto. Y José ya iba lejos cuando llegaron los asesinos. Y la matanza de niños en Belén, con el fin de matar al niño que los magos buscaban, con el fin de asesinar al de la promesa de Dios en Edén, al del linaje. Recuerde también usted la muerte en la cruz, la muerte de Cristo. Parecía el fin de todo, aún a los apóstoles. Sin embargo, de alguna manera Dios permite muchas cosas, pero al final saca la victoria. Amén. Un mejor amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesucristo? Recuerde usted los ataques contra la Biblia.
En el año 70, el ejército de Roma invadió Jerusalén con el fin de aniquilarla completamente, y Dios lo permitió. Por un asedio dejaron que los judíos murieran de hambre, y el remanente más fuerte fue asesinado en el mero templo, en el lugar santísimo. Ahí los romanos empezaron a degollar judíos y vaciaban la sangre en el lugar santísimo, en el arca de Dios. Por aquí llegaba la sangre. Finalmente los romanos que hicieron eso dejaron 30,000 judíos para agarrar algo de esa guerra y los vendieron como esclavos. 1,5 millones de judíos fueron asesinados en el año 70. Pero ahí pasó algo más importante, que los romanos llevaban orden de destruir todo documento judío, toda Biblia, todo Antiguo Testamento, todo libro. Desesperados los judíos entraron en ayuno y oración, y un grupo de voluntarios levitas se ofreció para acoger una persona que voluntariamente se ofreció, teniendo peste de la más terrible, la peste que si usted toca ese cuerpo usted se le pega. Un grupo de levitas abrió a esa persona que voluntariamente se ofreció antes de morir, para ser abierto, para que le pusieran todos los rollos de la Biblia adentro, y para que llevaran un entierro con su cuerpo fresco, y que los soldados romanos vieran la peste que había en su cuerpo y por lo tanto no se animaran a revisar. Y así fue como los judíos salvaron la única Biblia que quedó. Ahí casi desaparece la Biblia de este mundo. Vean como siempre parece que el enemigo va a ganar, pero Dios siempre gana. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Padre? Amén. Pueden darle un aplauso al Padre. Ahora quiero decirles que eso no significa que el enemigo se va a rendir, que va a tirar la bandera blanca. Rendirse para un demonio es imposible, porque el reino de la oscuridad es un reino de miedo. Todos obedecen sin protestar. Es un reino ordenado. Satanás es el más religioso que existe y el más ordenado. Es el más perfeccionista, porque él era un ser perfecto. Y él ha hecho un reino sumamente organizado, de manera que prevalece. No se rinden. Y ellos siguen luchando a pesar de que nunca han ganado. ¿Cuántos dan gloria al Espíritu Santo? Amén. Dios tiene en el cielo un libro que se llama el libro de las batallas del Señor. En ese libro Dios nunca ha perdido una batalla. Amén. 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 ¿Un mejor amén? Amén. Vamos a 2 Corintios 6:15. Y usted se va a dar cuenta que ya Dios había permitido, como Dios todo lo hace conforme a su procedimiento y voluntad, Dios en Corinto permitió que Pablo tuviera una revelación del poder de la oscuridad. Él ahí conoció este método satánico, que hay demonios que pueden usar cristianos con el fin de destruir la iglesia, y el cristiano tal vez ni cuenta se da. Eso es lo más grave. 2 Corintios 6:15. Alguien lo lee para todos. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Ahí. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Aquí se revela el nombre de un príncipe, el nombre de un ángel que fue creado para confundir. Se le llama el ángel de la confusión.
este ángel es más malo que el diablo y será castigado más severamente que el mismo Satanás. Su castigo implica 1000 años más en el lago de fuego que arde con azufre. Su juicio está ya dictado por Dios. Fue escrito su juicio por el profeta Nahum. El profeta Nahum es el único profeta que salió de Capernaum. Y Capernaum fue la ciudad donde este príncipe vivió en tiempo de Cristo. Y la región de Galilea fue una región que Dios le permitió a él para vivir en esa época. Cuando Jesús vino al mundo, el 80% de su ministerio fue contra Belial, sacándolo de Capernaum y sacándolo de Galilea, librando a las personas de su yugo de enfermedad, posesión demoníaca, afectación mental, velos y toda clase de infección moral corrupta. Todas las personas que ahí estaban bajo este demonio fueron libradas por Cristo y por sus apóstoles. Amén. En la región de Capernaum. Su juicio, como les dije, ya está dictado, pero él no se rinde. Quiero explicarles qué es armonía, porque dice qué armonía hay entre Cristo y Belial. Esa palabra es importante. Armonía es un conjunto de sonidos agradables al oído, para que suenen 100 instrumentos y que sea agradable al oído, tiene que haber armonía entre los sonidos que emite cada instrumento. Pues Pablo dice que no existe eso entre Cristo y Belial. Son enemigos sin reconciliación, porque este Belial aparece como básicamente un consejero. Es el que aconseja en el cielo y aconseja en la tierra. Nahum 1:11 dice la escritura, yo lo leo para todos: hay entre ustedes un consejero malvado que hace planes contra nuestro Dios. Es Belial. En otras versiones dice, está entre ustedes Belial. Así es sencillo. La versión del rey Jorge. Pablo, cuando estuvo en Éfeso, ya había peleado con Belial en Corinto. Y ya estaba viendo que apenas él se iba de la iglesia, Belial llegaba a Corinto. Se iba de Éfeso y llegaba a Corinto. ¿Y qué hacía en Corinto? Agarró a Apolos y empezó a producir ese sistema de calumnias contra Pablo, y al final nadie soportaba a Pablo en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo llegó, captó ese rechazo y él se puso bravísimo y se enojó y se fue para Éfeso y les escribió una carta que se perdió, porque ahí él se desahogó con ellos. No sé por qué Dios no quiso que quedara la carta, porque en la carta él sacó el látigo. Entonces, cuando Pablo comprende este método, entonces él llama a los ancianos de Éfeso y les dice: vean, ancianos, cuiden la grey de Dios. ¿Cuántos dicen amén por los ancianos? ¿Cuántos oran por los ancianos? Amén. ¿Por el pastor? Amén. Dice así: porque yo sé, ancianos, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Cosas perversas es consejos de Belial, para descarriar a los discípulos tras ellos. Entonces aquí Pablo desenmascara un método satánico que estaba dando
muchísimos resultados, que en el pasado había dado resultados, que la Biblia menciona las batallas, pero que parecía que ya ganaba, y de pronto aparece Dios y acaba con el método. Por ejemplo, la invasión de Sennacherib a Jerusalén. Parecía que Sennacherib era invencible y que ya ganaba, pero Dios dijo: no pondrá un pie en Jerusalén. Y Sennacherib estaba poseído por Belial. Su ejército murió esa noche por acción de un ángel, y él mismo fue asesinado por sus hijos. Jezabel estaba poseída por Belial, y ella logró casarse con el rey de Israel. Imagínense qué penetración. Y logró que el pueblo de Israel adorara a Baal y le hicieron templo. Y logró que su marido se fuera sujetando a ella. El gran rey Acab, el hombre espiritual, se fue sujetando a ella. Finalmente Dios tuvo que intervenir y a Jezabel se la comieron los perros. ¿Ven? Tiene que intervenir Dios. O sea, hay un momento en que Dios dice: no, Belial, hasta aquí ya, esto no más, ¿verdad? Porque Belial es sumamente perverso. Si Dios lo dejara, él sencillamente destruye toda la raza, pero Dios no se lo va a permitir. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su protección? Amén. La providencia de Dios está interviniendo para que estos poderes de la oscuridad no puedan hacer su voluntad, pero no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, como dicen aquí, a Pablo le hicieron pedazos. Era el momento de sacar a Pablo del ministerio. El desánimo era tan tremendo que Pablo ni siquiera tuvo el ánimo de ir a Corinto. Mandó a Tito. Tito era un hombre gentil, con un carácter tremendo, capaz de enfrentar ese problema y resolverlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los siervos? Amén. Tito llegó y habló con los corintios, puso a Apolos en su lugar, lo hizo volver en sí y puso la iglesia en su lugar y les aclaró quién es Pablo. Los corintios se arrepintieron de inmediato. Apolos se arrepintió de inmediato, no sin antes salir muy herido, porque él se dio cuenta de pronto que él cometió algo tremendo, afiliación demoníaca. Se descuidó. Seguro él empezó a tener en la noche sueños, o empezó a ser ministrado lentamente, o Belial empezó a hablar por esos hermanos que lo seguían en la iglesia de Corinto, lo inflaron y el hombre cayó en la red, en la trampa. Pero Tito llegó y habló claro y dijo: no, señores, aquí está pasando esto y esto se arregla inmediato. Y Apolos, usted esto y esto y esto, le habló claro y le habló a la iglesia y la iglesia se arrepintió. ¿Cuántos creen que el creyente debe estarse arrepintiendo? Amén. O mejor, amén. Amén. El arrepentimiento es la forma en que usted tiene que vivir. Estar viendo, autojuicio, qué hice mal y corregir. Sobre todo si usted está haciendo, lo matricularon. Si a usted lo matricularon para ser usado por el poder de la oscuridad, tenga mucho cuidado porque puede ser. Si lo hicieron con Apolos, no lo van a hacer con cualquiera. Que Dios nos proteja. Yo hoy a la 1 de la mañana desperté con una fuerza y un vigor, y yo orar por todos. ¿Y por qué orar? Porque de ahí yo ni me acordaba que me tocaba predicar y que tenía que predicar de esto.
Pero de pronto me vino a la conciencia y digo yo, con razón me despertó, es que hoy esto es una guerra. Esto hoy está terrible. Porque apenas se predica de esto, él corta un dedo por lo menos. Él hace algo, él no se va a quedar quieto, pero apenas exhiben su método, él se va. Porque él trabaja en secreto, no en público. Entonces, hermanos, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Había un pastor en Estados Unidos que él dijo, yo voy a servir a Dios en grande, y él se pidió mucha fe para hacer cosas muy grandes. Él quería tener iglesias en 80 países, pero en ese momento lo que tenía era una iglesia de 30 personas, y todas pobres, ¿verdad? Los diezmos no alcanzaban ni para comer arroz. Entonces él empezó a orar y preguntar a Dios, Dios mío, ¿por qué yo no? Es que llevo 30 años en el ministerio y lo que tengo son 30 ovejas. Y las ovejas no tienen bendición, algo está pasando. Entonces dice que él pidió a Dios, Señor, ayúdeme a entender qué es lo que está pasando. Entonces Dios le mostró Salmo 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este salmo usted tiene que recitarlo apenas se despierte. Repítalo conmigo. Invocaré a Jehová, Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis y enemigos. seré salvo de mis enemigos. Ahora, no es que usted lo recita como un rezo, sino que usted tiene que entender el lenguaje del versículo. Invocar es llamar. Digno de ser alabado significa que usted tiene que darle un poco de alabanza, ¿verdad? Te alabo, Señor, por lo que hiciste con Adán y Eva, por lo que hiciste en el diluvio, por lo que hiciste con Moisés, lo que hiciste con el rey David y Salomón. Te alabo, Señor, porque formidables, maravillosas son tus obras. Te alabo por la creación, te alabo por la obra de la cruz, por el efecto judicial que sobre mí tiene, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Estos poderes de la oscuridad perversos van a buscar llenarte de miedo, quitarte la fe, y van a buscar desanimarte para quitarte el ministerio. Pero Dios te va a usar. Amén. Amén. Jehová cumplirá su propósito en ti. Amén. Nada más tienes que animar, tienes que vencerlo. Todos los días vacúnese. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Usted saca un ratico para alabar al Señor y usted será salvo de sus enemigos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como lo vemos aquí, el héroe de la faena fue Tito. Tito llegó y puso a todo el mundo en su lugar. Pablo no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque le golpeó esto mucho, le hirió y le desanimó un poco. Entonces él prefirió quedarse en Éfeso que ir a Corinto. O sea que ya había algo que estaba mal en Pablo. Sin embargo, gracias a Dios, esta iglesia llegó a ser la segunda en fruto. Una iglesia que empezó carnal y que empezó tan mal y llegó a ser la segunda en fruto porque se arrepintieron, porque maduraron con la experiencia. ¿Cuántos creen que Dios puede librar? Amén. Dios siempre al final va a ganar. Lo que pasa es que en el momento que usted está en la prueba, no es bonito, porque eso es bien feo, porque usted sabe que esta hueste es perversa. Ellos quieren torturarte, quieren hacerte sentir miedo de verdad. Y Dios lo permite para que usted corra para la cruz.
Y para que después usted le ayude a otros que vengan con el mismo síntoma. Voy cerrando con esto. Versículo 7. Mirad las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Aquí a Pablo llegaron a acusarlo de que él no era realmente cristiano. Imagínense usted, ¿cuántos creen que Pablo es cristiano? Amén. Pues lo acusaron de que no era cristiano. ¿Cuántos creen aquí que yo soy cristiano? Amén. Uy, casi no lo soy. Amén. Pues hermanos, un día vino un anciano ex de esta iglesia, me visitó en mi casa para decirme que yo no era cristiano, que él había llegado a la conclusión inequívoca de que yo no había nacido de nuevo. ¿Y esta opinión de dónde viene? Es Belial. Y esa persona sigue bajo el control demoníaco, porque hace poco me dijo el hermano Luis Calderón, que le dijo lo mismo, que yo no he nacido de nuevo. ¿Cuántos creen que sí he nacido de nuevo? Amén. ¿Ven? Pero él sigue insistiendo que yo no he nacido de nuevo. Entonces él sigue controlado por el poder de esta hueste. O sea, vea que esto no es un juego, hermano. Cualquiera puede ser transformado en un lobo, una oveja transformada en lobo, o un lobo disfrazado de oveja. Pero el fin del enemigo no es ayudar a la iglesia, es acabarla. Y él quiere desanimar a los que quieren servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Yo estoy muy contento de ver el grupo que fue a evangelizar el jueves. Démosle un aplauso a los hermanos que fueron a evangelizar. Y ahora me estaba contando el hermano Esteban que él todos los días reparte una cuota de tratado y él mismo paga el costo, ¿verdad, hermanos? ¿Cierto? ¿Cuántos reparte? Estoy repartiendo por semana 100 mientras. 100 tratados y él mismo paga el costo. Un aplauso para Esteban. ¿Qué tuvo que hacer esta iglesia? De ahí tuvo que madurar y dejar las cosas que son de niño y empezar a servir en adoración. ¿Ven? Pero muchas veces la iglesia encerrada en una bodega de 4 paredes se convierte en una bodega de sal. Como decía Adrián Roger, las iglesias actuales se volvieron bodegas de sal. Ya no sale la sal para el mundo, sino que está encerrada en bodegas. Pero esa no es la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que nosotros mostremos nuestra adoración predicando el evangelio en la calle. Mejor amén. Amén. No podemos eludir esa responsabilidad y ese llamamiento, esa vocación. No hay justificación alguna para que usted no comunique el evangelio a otras personas. Amén. Amén. El grupo de oración de los viernes siempre ora por muchas cosas. En cuenta, se ora para que la iglesia crezca horizontalmente. En esta semana se abrieron 2 puertas grandes. Una es un colegio de San Pedro, el colegio Vargas Araya, que está pidiendo un mensaje de 10 minutos para los estudiantes de 4º y 5º, que va a ser escuchado por curas y monjas invitados y por misioneros testigos de Jehová, en un foro en el cual los estudiantes pueden preguntar libremente.
y donde cada uno de los invitados tiene que exponer. Esto es una gran oportunidad, ¿sí o no? 10 minutos, ¿verdad? Primero astutamente volví en 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saqué una oportunidad para que el hermano Nicolás también agarre 10 minutos. Pero ahora tenemos un problema en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos ir en la carne. Tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo y en la oración de la iglesia. Amén. ¿Cuántos se comprometen a orar el martes por nosotros? Y por ese lugar y por las personas que van a estar, para que los demonios no tengan oportunidad con ellos. Y para que podamos nosotros explicar claramente en 10 minutos o mediante respuestas a preguntas. Lógicamente que los católicos van a mandar grandes teólogos porque saben que vamos a estar ahí y tienen miedo. Sabemos que los testigos de Jehová son muy preparados, pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Amén. Tampoco tienen la oración de esta iglesia local. Cuando la iglesia local ora, todos los demonios se estremecen. ¿Cuántos dicen amén? Amén.